Hola amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga y agradecemos que nos puedan acompañar en este viaje a la tierra prometida a través del estudio del libro del Éxodo, y usaremos para ello el folleto de esta lección, el Éxodo. Gracias por estar allí y pues vemos aquí los iniciales capítulos de esta lección. La primera, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El siguiente capítulo, la zarza ardiente, que bien podríamos llamar el llamado de Dios. Es un capítulo por excelencia. Cómo el hombre reacciona ante un llamado de Dios. Miraremos otros ejemplos también. Pero vamos a repasar entonces lo que tenemos en la lección, la zarza ardiente. Tenemos allí unos pensamientos que lo ilustran. Capítulo 3, versículos 7 y 8, el versículo para memorizar, nos dice así. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una buena tierra y espaciosa que emana leche y miel. Amigos, qué interesante es observar cómo Dios ama a su pueblo y quiere librarlo, y lo hará a través de este siervo de Moisés. Pero antes de que entremos a estudiar a fondo a Moisés, miraremos ejemplos de llamados similares. Pero antes repasemos, según Hechos, capítulo 7, versículo 22, en la forma como lo cuenta el diácono Esteban. Él hace una historia del pueblo israelita, y cuando llega a la parte de Moisés, la forma en cómo lo narra nos puede dar una introducción al tema que hoy queremos estudiar. Abrimos pues entonces Hechos capítulo 7, versículo 22 en adelante, un resumen de lo que vamos a estudiar ahora. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Esta parte, amigos, es muy interesante de remarcar, porque a los 40 años Moisés creía que iba a ser el gran libertador. Él sentía, Dios había ordenado todas las cosas. El milagro de que él estuviera aprendiendo en la corte del faraón, e incluso pudiera ser el siguiente faraón también. Y él esperaba que sus compatriotas entendieran el plan de Dios. Pero ese era el plan de Moisés, no el plan de Dios. De hecho, Moisés tenía que desaprender cuántas cosas que había aprendido en sus primeros 40 años, ahora en el desierto. Pero seguimos leyendo todavía más la lectura del texto de Hechos capítulo 7, la disertación de Esteban ante el Sanedrín. Versículo 26 ahora. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Por qué te crees que eres? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Noten cómo se malinterpretó la acción que parecía noble de parte de Moisés de proteger a su compatriota del malvado egipcio, y con ello que todos entendieran que por mano de él iba a librar. Noten, por mano de él, no por mano de Dios. Así que él tenía que aprender lecciones ahora por otros 40 años. Pero seguimos leyendo la historia. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, noten ustedes, 80 años ahora, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza, tema que hoy vamos a mirar ya casi a continuación, Éxodo 3 y aún el 4. Sigue todavía un poquito más la lectura. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac.
y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y así, amigos, nos introducimos al estudio del tema que nos compete ahora, y hay varios asuntos para discutir. Primeramente, el llamado que Dios le va a hacer a este hombre en el desierto. Déjenme ilustrarlo con otros ejemplos de llamados también. Hay algunos que son, todos en verdad, cuando son llamados de Dios, son portentosos, pero depende de la respuesta del hombre, la reacción del hombre. Quizás la menos recomendable es la de Moisés, pero sin embargo ilustra acabadamente cómo el hombre reacciona dentro de su perspectiva de humildad, de pequeñez, tal como él se veía, en contraste con sus primeros 40 años, el que él se creía o se veía a sí mismo poderoso. Pero miremos otros ejemplos de llamado, como miramos a continuación a través de estas imágenes. Aquí tenemos el caso de Gedeón. Recordamos, Jueces capítulo 6, antes de que él entrara en la guerra. Dios lo llama a una misión, pero él está en duda. ¿Recuerdan cuando él le pide a Dios que le muestre pruebas de que él lo va a acompañar en la guerra que está por iniciarse? Aquello de el vellón mojado y la tierra seca, y luego lo contrario, el vellón seco y la tierra mojada. Bien, esto es un ejemplo también de llamado. ¿Fue correcto que Gedeón actuara de esa manera? Es solamente para meditar. Traemos solamente ejemplos a fin de contrastar estas experiencias con las que estudiaremos de Moisés. Miremos más ejemplos todavía. Isaías y el carbón encendido. Cuando Dios lo llamó, él se vio muy sucio y él se veía abominable, pero Dios lo limpió, y cuando él pregunta ¿quién irá por nosotros?, inmediatamente responde al llamado Isaías: heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Ejemplos de llamados de parte de Dios. Pero miramos otros más también. Saulo de Tarso, que fue instrumento escogido. ¿Recuerdan? El gran perseguidor del cristianismo naciente, según nos cuenta Hechos capítulo 8, por lo cual los cristianos de aquellos días tuvieron que huir, escaparse incluso por sus vidas. Y este mismo hombre que va en busca de más cristianos escondidos en Damasco, llevando poderes, cartas de recomendación, Dios se le aparece, el Señor se le aparece y también le hace un llamado. ¿Recuerdan las palabras de Saulo? ¿Quién eres? Y Jesús que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego que él entiende, mis hermanos, el llamado, hay una expresión bonita que pronuncia Saulo, pero no lo hace Moisés. Decimos esto solamente a modo de contraste. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan las palabras de Saulo? Bien, miramos más todavía ejemplos de llamados, así estudiamos más detenidamente el que nos toca ahora, que es el de Moisés. El caso del rey Saúl, cuando fue desechado. Él fue desobediente, y en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, Samuel le dice, aquí la escena es del capítulo 15, pero en el capítulo 13 claramente le dice que Dios te ha desechado porque no has cumplido el mandamiento. Y en el siguiente versículo 14 dice, yo me he buscado un hombre conforme al corazón de Dios. Oh amigos, cuando el Señor nos llama a una misión, ¿estamos en libertad de rechazarla? A ver, miramos a continuación este ejemplo que tal vez sea poco conocido. El que viene a continuación, miramos. Este es muy conocido. Vamos a mirar otro más, menos conocido. Noé construyendo el arca. El Señor lo llama a una gran misión. Era predicar el fin del mundo a la vez que construía con la ayuda de sus hijos, que creyeron el mensaje, y de toda la familia, el gran barco que salvaría a aquellos que quisieran entrar en él para ser salvos. Miramos más llamados de parte de Dios. Este es el que quiero señalar. Tanto este de William Foy, que es poco conocido. Noten la fecha 1818 a 1893. Él escribió dos libros, o mejor, perdón, un libro con el título Dos Visiones, se llama así el libro que él publicó. Y el que viene a continuación, similar también, es
Asenfos. Curiosamente la misma fecha, 1819, 1893. ¿Quiénes son este par de señores? Precisamente lo que Dios quería levantar para el último día, o los últimos días, el espíritu de la profecía. Estos dos señores fueron llamados para ser los representantes, los predicadores del espíritu de la profecía. Esto es Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y capítulo 22, versículos 8 y 9. Texto que no vamos a mirar, solamente traigo como reflexión. Estos dos rechazaron el ser llamados para ser espíritu de profecía, profetas, como lo fue en segundo de Crónica capítulo 20, Jaasiel. En lugar de ellos, William Foy y Asenfos fue elegida Elena White. Una historia muy interesante. Solamente estamos hablando de llamados. Cuando Dios llama, ¿lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar? Vamos pues a nuestra historia, que es Moisés, el de la zarza ardiente, como la tenemos ahí, ¿sí? Abrimos pues entonces Éxodo capítulo 3, los primeros versículos que nos hablan del diálogo entre Dios y Moisés. ¿Qué pasó allí entre ambos? Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Comenzamos a leer: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Queremos, mis queridos hermanos, hacer unos comentarios de estos primeros 6 versículos. En primer lugar, allí nomás al comienzo, cuando dice apacentando las ovejas de Jetro. Moisés pasó 40 años viviendo en el desierto y desaprendiendo aquellas cosas que había aprendido en sus primeros 40 años. ¿Cuáles cosas? Ya miramos una. Hechos capítulo 7, 25. Él se creía poderoso, él podía, sentía, creía que sería el libertador para los israelitas. Había juventud, si podemos decirlo así, a la edad que él tenía, hasta los 40 años. Había potencia corporal, inteligencia, un hombre muy poderoso en hechos y palabras, nos dice así Esteban. Sin embargo, tenía que desaprender. En contacto con la naturaleza, allí, amigos, viene algo sumamente interesante, que mientras él apacentaba, él se dedicó esos 40 años, allí formó su familia, su esposa, el suegro Jetro, los 2 hijos que él tuvo. Recuerden que hubo problemas con el menor, forma parte del tema de la elección. Todo un estilo de vida que él llevó. Pero amigos, en ese estilo de vida, él aprendió mucho más de lo que aprendió en sus primeros 40 años. La lección nos trae ello, te voy a invitar a que lo miremos. Fíjense acá, dice lo que está subrayado, vamos a solamente repasar. Moisés también recibió en el desierto, en esos 40 años, recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, la creación, la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, el plan de salvación. Queremos compartir un par de citas de Elena White acerca de el tiempo que él gastó en esos 40 años. Además de estar con los animales, aprender cómo guiarlos. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, su cayado. O sea, la imagen de una oveja guiada por su pastor. Bien, es lo que estaba aprendiendo Moisés al ver las ovejas que dependían de él. Así aprendió de Dios, tal como Enoc.
que al criar a su hijo Matusalén aprendía cómo Dios lo criaba a él como padre. Bien, es el caso de Moisés. En ese estilo de vida, de desierto, en contacto con plena naturaleza, donde todo es salvaje, animales, salvajes, etc., también tuvo tiempo para estudiar y escribir. Veremos la cita a continuación que Elena White nos trae acerca de la escritura del Génesis y aún del libro de Job. Allí se nos cuenta algo interesante. Noten acá, esto está en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo dedicado a Moisés. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida. Tiempo para meditar. Es cierto, sus compatriotas sufrían muchísima la servidumbre que provocaban los egipcios castigándolos, pero él estaba meditando en la providencia de Dios, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, noten acá, qué bonito, escribió el libro del Génesis. Nos podemos imaginar, amigos, hermanos, su mente recibiendo luz. Sigo leyendo más. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en bendiciones, no solo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades subsiguientes. ¿Qué significa esto? Saben, acá hay algo que vale la pena remarcar. Cuando uno lee el libro del Génesis, se imagina todos los eventos, desde la creación, en fin, todo lo que tiene que ver, luego Abraham, los descendientes, Jacob, José, la esclavitud en Egipto, etc. Allí, antes de que entre la esclavitud, propiamente tenemos la descendencia numérica, preciosa, el libro de Génesis. Todo ello estaba en la mente de Moisés. Dios se lo iba revelando. Pero también el libro de Job. Miren acá también lo que Elena White escribió, que aparece en el comentario bíblico tomo 3. En una cita que el comentario bíblico incorpora. En la página 1158 podemos leer esta cita. Forma parte de los escritos de Elena White. Aparece en Señales de los Tiempos, el 19 de febrero de 1880, el párrafo 14. Leemos pues a continuación esta cita que dice: no se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job. Libros, en inglés puede escribirse en plural, que leerían con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Otro tema para meditar, amigos. Cuando leemos el libro de Job, el desarrollo del mal, Satanás atacando a un siervo de Dios, y la historia en sí, los diálogos, tan rico, tan precioso, y especialmente Dios, que por naturaleza es bueno y ama a sus hijos obedientes, se ve aquí metido en un conflicto con el enemigo de las almas, Satanás. Todo esto Moisés lo recibió en visión, o en alguna forma en cómo él lo haya recibido y lo puso por escrito. De eso trata el tiempo que pasó apacentando las ovejas de Jetro. ¿Recuerdan? Vamos otra vez a la lección en Éxodo capítulo 3:1, dijimos, así comentando, y luego viene el siguiente punto que queremos comentar también. Leemos otra vez Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿quién es ese ángel? Podríamos tener más luz al respecto. Absolutamente, hermanos. La lección trae muy buenos ejemplos para probar que el ángel de Jehová no es el ángel común, como aquel que recibió Juan en Apocalipsis, el ángel compañero que lo guiaba allí en las visiones. No,
Este ángel del Señor es alguien que exige adoración, como aquí lo revela, sácate los zapatos del pie, porque esto es tierra santa. Ese interjuego entre ángel de Jehová y Jehová hablando, como aparece en la historia de la zarza y en otros textos que vamos a ir mirando también. Pero estas palabras en sí, del ángel de Jehová, reaparecen también en la historia de Josué, texto que vamos a mirar. Pero antes, repasemos, amigos, en Éxodo 3, cómo se expresa este ángel del Señor y luego se llama a sí mismo Jehová, el Dios de Abraham, etc. Pero leámoslo primero. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Una forma de atraer la atención de Moisés. Entonces Moisés dijo, iré a ver qué es lo que pasa. Siguiente versículo. Entonces Jehová, viendo que él iba a ver, lo llamó desde medio de la zarza y le dice, Moisés, aquí estoy, heme aquí. No te acerques, esta es tierra muy sagrada. Y noten ahora la expresión del versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amigos, ¿quién es ese ángel de Jehová? ¿Queremos verlo más claro? Vamos a mirar a continuación las palabras en sí, que hemos leído acá, de sácate los zapatos, en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, en los labios de un extraño visitante, un guerrero, un soldado más bien, que se le aparece a Josué. Y Josué preparando ya su ejército para tomar asalto a Jericó. Él estaba dando las instrucciones. Y en esto aparece un soldado o alguien vestido como tal. Y Josué que pregunta, ¿y esto qué es? A ver, miremos Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿eres de los nuestros o de los jericoleños, de nuestros enemigos? ¿Tú quién eres? Porque yo no te conozco. ¿Quién eres tú? La respuesta ahora. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. Es un príncipe del cielo, del ejército de los cielos. ¿Y qué dice entonces mi señor a su siervo? Amigos, si este fuera un ángel común, hasta ahí uno podría tal vez creer que se trata de un ángel visitante, como aquellos ángeles que se aparecieron en un sinnúmero de ocasiones a los santos del Antiguo Testamento. Aparecían vestidos de seres humanos. Acuérdense, dos de ellos se aparecieron a Abraham. Estos también se aparecieron a Lot. Y así un sinnúmero de ejemplos. Pero ninguno de ellos va a decir, no. Si te vas a arrodillar, hazlo bien. A ver, ¿cómo dice aquí este visitante? Miremos. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Pregunta Josué a este visitante. Y la respuesta, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Notamos? Ahí tenemos el claro ejemplo, amigos, que quien lo estaba visitando era nada menos que Dios, pero a quien nadie puede ver, entonces es el Hijo de Dios. Es Jesús, el Hijo de Dios, en su forma descarnada antes de venirse a encarnar y vivir entre nosotros. Era el Hijo de Dios, el compañero de Dios, el que era igual a Dios. Yo y el Padre uno somos. Él lo estamos mirando. Porque Josué lo puede ver y lo ve vestido de soldado. Y dice las mismas palabras que aquella voz le dijera a Josué. Las mismas. Sácate los zapatos de los pies porque la tierra en que estás es tierra santa. Sí, amigos, está muy interesante. Es el Hijo de Dios el que le está hablando ahora a Moisés. Pero también la lección nos trae otros ejemplos. Así lo podemos ver. Que están subrayados. Ustedes pueden verlo acá en Génesis, capítulo 22, 11, del 15 al 18. Seguramente ustedes ya lo habrán visto
Es el texto que habla de la voz que le habla a Abraham cuando detiene su mano. Y entonces, pero este vale la pena verlo porque este está muy interesante. Abrimos en Génesis capítulo 22, versículos 11 y aún el 15 y el 18. Vale la pena leer este texto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le decía, Abraham, Abraham, venme aquí. Recuerdan, detente, no lo hagas. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Es Jehová o el ángel de Jehová? Y para colmo, he jurado. Texto que luego va a aparecer en Hebreos capítulo 6. Así quiero invitarles, amigos, a que miremos de una manera tan dramática cómo hay un juramento de por medio para una promesa, el que el Señor, por el acto hecho por Abraham, allí, no viendo a alguien superior a él interpone juramento, dice el autor de Hebreos en el capítulo 6. Vamos pues entonces a abrir ese texto para leerlo también. Así, ahí lo tenemos, versículo 13. Fíjense, yo les invito, mis hermanos, a que prestemos atención. Textos que son poderosos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No había otro mayor. No había otro mayor que el ángel de Jehová. Ahí es donde quizás entramos en confusión. A ver, que me quede claro. Yo sé que el Padre es el mayor, pero acá es el ángel de Jehová que le habla, comienza a hablarle a Abraham, lo detiene y luego comienza a hablarle. A ver, leemos otra vez Génesis capítulo 22, versículo 15 en adelante, la presencia del ángel de Jehová, las palabras y el juramento. ¿Y cómo podemos decir que no habiendo alguien mayor? ¿Quién es este ángel de Jehová? Bien, leamos pues otra vez. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Noten el intercambio entre el ángel de Jehová y Jehová. Este ángel de Jehová, amigos, es el Hijo de Dios. Y esto es algo que Jesús vino a revelar ya luego en el Nuevo Testamento. Y lamentablemente muchos no lo creen, no lo aceptan. Los judíos, ustedes saben, no lo aceptan tampoco. Otra vez volvemos a la lección para mirar los otros ejemplos que invitamos a que los podamos repasar. Aparece también en el capítulo 31, versículo 3, 11 y 13, en otro ejemplo del Antiguo Testamento, que vamos a mirar también y repasar cómo el Señor se expresa a sí mismo, como el ángel de Jehová y a la vez Jehová hablando. En el capítulo 31, ahora es la experiencia de Jacob. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ya no mores más aquí con este suegro Labán que te está perjudicando. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, yo dije, heme aquí. Y versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Noten, el ángel de Jehová le va a decir, yo soy el Dios. Claro, es ese ángel mensajero que Dios prometió a Moisés en Deuteronomio 18, que hablaría en nombre de Dios, las palabras de Dios, es el Hijo de Dios. Otro tanto tenemos en Jueces capítulo 2, ustedes lo tienen allí, quizás no lo vamos a poder mirar para abreviar tiempo. Capítulo 6, la experiencia de Gedeón, otro tanto, un visitante que está con Josué en forma de persona normal, pero luego Gedeón que decide ofrecerle allí un cabrito, hacer un sacrificio. Y el hombre acepta, el visitante acepta. Pero luego comienza a hablar y es el ángel de Jehová y después desaparece. Y Gedeón teme perder su vida porque vio al ángel de Jehová. Y la voz luego se oye que Jehová le dice, no morirás. Ten fe, no morirás.
Y también en Zacarías capítulo 3, este texto sí lo podemos leer, invito a que lo leamos, capítulo 3, 1 y 2. El ángel de Jehová que está al lado de Josué, sumo sacerdote, con ropas muy dañadas, símbolo del pecado que prevalecía en Josué, y especialmente Satanás a la mano derecha acusándole, y las palabras que pronuncia el ángel de Jehová. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, que Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Cómo es eso que Jehová le dice a Satanás que Jehová te reprenda? Pero no es Jehová el que le está hablando. ¿Nos pusimos a pensar alguna vez? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y a continuación, versículo 3, ese ángel de Jehová hace una obra adicional: quitarle el pecado. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Sí, amigos, cuando leamos sobre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y en la forma en cómo se presenta como Jehová, y especialmente ya en este texto que invita a la reflexión, Jehová le dice que Jehová te reprenda. Noten, el ángel de Jehová le está diciendo a Satanás: Dios el Padre te va a reprender. Para discutirlo, para reflexionar este tema. Bien, amigos, así entonces ya tenemos quién es el que le está hablando. Y ahora a continuación, capítulo 3 de Éxodo, versículo 7 en adelante, tenemos una nueva sección, la que podríamos titular las excusas. A ver, vamos a leer capítulo 3, versículo 7 en adelante. Le dice Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo? Y comienzan las excusas, queridos amigos. ¿Quién soy yo para que vaya a Egipto y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo, es la respuesta. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sí, queridos amigos, aquí estamos mirando la presentación de Dios en un llamado que le está haciendo a Moisés, aunque él presentará algunas excusas y veremos más, pero esta es una de las primeras. ¿Quién soy yo? ¿Sabe? Es interesante. A veces deberíamos responder de esa manera si reconocemos nuestra pequeñez, nuestra humildad. Dios no quiere gente pretenciosa. Sí, yo lo voy a hacer, yo lo hago. Que es lo que nos cuenta Esteban en Hechos 7:25, que él creía que el pueblo entendería que la liberación vendría por mano de él. No, Dios no tenía esos planes. Dios tenía otros planes. Qué bueno es cuando el hombre se somete a los planes de Dios, no hacerlo diferente y ser sumisos, sensibles, humildes, para discernir cómo viene el plan de Dios. Para ello, vamos a mirar en la lección todavía el nombre del Señor. Esto va a aparecer del siguiente versículo. Si la gente pregunta: ¿quién te envía? Y aquí sí vale la pena tener comentarios. Pero leamos el texto primeramente, Éxodo 3, 13 en adelante, para comentarlo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿y cuál es su nombre? ¿Qué yo les voy a decir?
Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que ustedes siguieron. Ustedes vienen de una descendencia desde Abraham. Y el Dios de Abraham, que luego fue Dios de Isaac, fue Dios de Jacob, ahora se está apareciendo a Moisés. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano dura, por mano fuerte. Es así como el hombre va a entender. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y así despojaréis a Egipto. Qué interesante la manera en cómo el Señor se está revelando a Moisés y a los líderes rectos, líderes sanos, santos, los principales líderes, para que crean la palabra de Moisés que le estaba por llevar. Amigos, aquí hay asuntos interesantes para comentar. El nombre de Dios, que ahí se menciona. La traducción, yo soy el que soy, también se puede, y es más correcto decir, yo seré el que seré. ¿Sí? Ahí lo tenemos para observar. ¿Sí? Y yo soy el que soy, y finalmente la pronunciación allí, Eye, Asher, Eye. Muy simple la pronunciación. Significa yo seré el que seré o yo soy el que soy. Indica el ser. Amigos, sucede que en el caso de Dios se revela a sí mismo como el que es. La pregunta que nos hacemos es, ¿acaso no era conocido ese nombre en la antigüedad por Abraham, por Isaac y Jacob? Sí, sí, lo era conocido. Pero no en el significado profundo que tanto Abraham fue conociendo, y aún los patriarcas, esto es, dimensiones de ese nombre. Vamos a ver algunos ejemplos, que incluso la misma lección nos lo trae. El caso, por ejemplo, del capítulo 15 de Génesis, versículo 7, ante Abraham, allí aparece el nombre Jehová, o Yahvé, o yo soy, es lo mismo. Eso es un ejemplo de cómo Dios se reveló con ese nombre ya a los patriarcas en la antigüedad. Era conocido ese nombre. Leemos pues entonces Génesis 15:7. Génesis 15:7 para mirar que ese nombre fue dicho ya a Abraham. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hay una diferencia entre Dios, Elohim en hebreo, la lección lo menciona, y Jehová. Dios es el Dios, la palabra El significa poder. Es un Dios de fuerza, supremacía, de poder. Es el Dios que crea. Es el Dios soberano de todo. Pero Jehová, o Yahvé, vamos a usar esa expresión. Ustedes recuerden que va a variar la forma de pronunciarlo. La forma más
correcta sería Yahvé. Jehová no, aunque prevaleció más en las Biblias. Indica de parte de Dios que yo soy algo, que te voy a hacer algo para ti. Hay una relación más personal. Yo soy el Dios que te sacó de Ur de los Caldeos. Un Dios más personal. Fijémonos también en capítulo 22, 14. También otro ejemplo ante Abraham, cuando uno necesita de ese Dios personal. Esa es la diferencia entre Yahvé y Elohim. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahvé Jireh o Jireh. Jehová proveerá, en español. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto fue el placer que sintió Abraham cuando Dios le proveyó un cordero, un carnero, que reemplazara a su hijo, tener al hijo nuevamente con vida, y que Dios le proveyó. Él iba a ofrecer un sacrificio, y ahora que Dios le provea, fue una alegría enorme. Es el Dios que provee. Así también podemos mirar otros ejemplos en el capítulo 28, versículo 13, esta vez con Jacob. Ejemplos del nombre de Yahvé que era conocido en los patriarcas. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, Yahvé, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, ¿se acuerdan? Aquella escena cuando él duerme sobre una piedra y sueña una escalera. Bien, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es ese Dios personal, que fue personal para el papá, el abuelo, y ahora para él. Yo te lo voy a dar. Un Dios personal. Pero amigos, hay algo más. Ese yo soy, yo dije, un significado más profundo, se lo ve en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13, hablando de el verbo de Dios que baja del cielo con sus jinetes, tiene un nombre que nadie conoce. ¿Cómo que nadie conoce? A ver, veremos Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Que el nombre de él no se lo conoce? A ver, miremos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, que nadie conocía, era el Verbo de Dios. ¿Cómo que no lo conocíamos? Claro que lo conocíamos. Pero amigos, ahora lo vemos, es un Dios personal, que viene a salvar a aquellos que están desesperados buscando la liberación. Nadie lo conoce. ¿Se acuerdan de aquel texto de Mateo capítulo 7, donde los que pretenden ser salvos le dicen: en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos enseñado? Y que Jesús le dice: yo no los conozco, apártense de mí, obradores de iniquidad. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 7, 21 al 23. Ahí se ve un ejemplo de que esta gente pretendía conocer a Jesús, pero Jesús no los reconoce. ¿Por qué? Porque ellos no conocen al Señor. No lo conocen. No lo conocen porque, ya abrimos el texto, vamos a abrir otra vez. En 7:23 aparece la clave: son desobedientes. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Claro que te conocemos. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Claro que te conocemos. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. Y la palabra en griego es transgresores de la ley, hacedores de maldad. Es lo que tenemos en griego. La gente que viola los mandamientos de Dios, por Dios, son conocidos como transgresores y no reconocidos por Dios. Por eso el texto, cuando va a decir que nadie lo conoce, sino él mismo, y aquellos, ¿se acuerdan? Esta expresión que Jesús usó. Quiero invitarles a que la recordemos. Allí en Mateo capítulo 11,
versículo 27, 28, el Señor Jesús está feliz porque se le ocultó este conocimiento a los sabios. Pero miremos qué va a decir en estos textos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten allí entonces que Jesús va a decir, a Dios no lo van a conocer, sino es a través del ministerio de Jesús. Bien, acá es igual. Acá no se conoce el nombre de Jesús, sino aquellos a quienes el Espíritu Santo induce a obedecer. De otro modo se les llama transgresores de la ley. Miren más todavía con respecto a este nombre que decía el Verbo de Dios. También nos va a decir en el versículo 15, 19-15, se usa una expresión que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 16, 19-16, ahí lo podemos mirar. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre, amigos, ¿era conocido? Sí, ese nombre se aplica a Jehová, a Dios. ¿Dónde? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Rey de Reyes, Señor de Señores. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Notemos la igualdad entre el Padre y el Hijo. Bien, con esto, amigos, ya estamos mirando los ejemplos acerca del nombre de Dios, yo soy, pero falta más. El Evangelio de Juan revela más. Y por ello, quiero invitarles a que abramos algunos textos como el de Juan capítulo 6, leemos el versículo 35. ¿Recuerdan? Yo soy. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. O capítulo 8, versículo 12, otro ejemplo. Otra vez Jesús les habló, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan cómo se expresó aquella voz que le dijo a Abraham? Yo soy el que soy. Tú le dirás así al pueblo, yo soy, te ha enviado. Ahora Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. O miremos más todavía en capítulo 8, versículos 24 y 28. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le dice Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Pero qué es qué? Miremos en el versículo 58. Jesús le dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Qué tremenda declaración. Sí, Jesús es. Bien, así como estos hay más ejemplos en el Evangelio según San Juan, pero también tenemos que adelantar la lección. Éxodo capítulo 4, ahora leemos los primeros versículos para ver las excusas que va a traer Moisés. Vamos a leer los textos y comentarlos. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Jehová dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él responde, una vara. Échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala, ¿por dónde? Normalmente los animales se los toma por la cabeza, pero acá la orden es tómala por la cola. Eso significa confía en mí, pero el animal me va a picar. Confía en mí, tómala por la cola, confía en mi palabra. Y él extendió su mano y la tomó.
obviamente por la cola, y se volvió vara en su mano. Esta era una señal que tenía que convencer a Moisés y también a los ancianos, porque la misma señal se las iba a presentar a los líderes de Israel. Pero había otra segunda señal. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Aquí, amigos, hay un mensaje y un símbolo a la vez. Al meter la mano en contacto con el corazón y al sacar la mano la saca tan sucia, inmunda, leprosa, como estaba al interior del alma. Sucia, leprosa. Pero luego, ¿qué ocurre? Mete otra vez la mano. Miremos otra vez. Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, sana, limpia, por el poder de Dios. Pero, ¿acaso esto convencía a Moisés? No, seguía con excusas. Seguimos leyendo. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Dios quería impresionar a Moisés para conquistar ese corazón y a través de él conquistar a los líderes y que creyeran, porque aún sufrirían todavía un tiempo de castigo por parte del faraón. Los hostigaría mucho más con la pretensión de salir a servir a ese Dios desconocido en el desierto. Prosigue más la historia. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios responde, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Y ya ahí, ya estaba fastidiando, ¿no? Como decimos nosotros. No estaba creyendo en el Señor. ¿Cómo responde el Señor? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Lógicamente, después de 40 años ya había perdido contacto prácticamente con la civilización. El hablar egipcio por un lado, al querer hablar con el faraón, el hablar fluido con sus compañeros, estaba más dedicado al pensamiento, a la producción de los libros, a la contemplación que el trato social. Se veía pequeño, pero Dios ya lo veía preparado. 40 años fueron suficientes para que emprendiera una tremenda misión. Terrible misión. Pero amigos, quiero invitarles a que miremos una parte que la lección trae y es la escena del ángel amenazador. Leemos capítulo 4, versículo 20 de Éxodo en adelante. Cuando ya obedeciendo el mandato, Moisés se lleva a su esposa, a sus 2 hijos, pero carga un problema familiar. Y esto es importante de señalar. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal o un cuchillo afilado y cortó el prepucio de su hijo
y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, sí, a causa de la circuncisión. Aquí, amigos, queremos decir algo. La lección muy bien señala que Moisés no estaba cumpliendo correctamente como sacerdote de la familia y ahora potencial líder de un pueblo al cual era enviado a sacar. No había cumplido un mandamiento de Jehová y esto era penoso. Dios no podía permitir que un líder cargara un pecado consigo. Y el pecado era que no había circuncidado a su segundo hijo. ¿Sí? ¿Saben, amigos? Este tema se torna muy importante. La influencia que puede haber en el hogar, en este caso la esposa no creyente, de hecho ella no era israelita, era de Madián, pero había influido en el marido. Había aceptado la barbarie, entre comillas, de la circuncisión del primer hijo, pero no iba a aceptar del segundo hijo. Y ahora el privilegio de sentirse él, Moisés, llamado para una gran misión, pero cargando un pecado a cuestas. La lección menciona esto, en lo que quizás podemos disentir, lo quiero leer aquí, aparece señalado en verde. Ella tocó a Moisés con el prepucio ensangrentado y esta sangre representa la expiación, la vida y el sellamiento del pacto. No, amigos, el prepucio ensangrentado allí representa más bien lo que Jesús en el Nuevo Testamento va a señalar como la mente contaminada. El prepucio es aquella parte del órgano masculino que tiene un símbolo, tiene un significado, que eso hay que cortarlo para que quede limpio. Fíjense, voy a invitarles a que miremos textos como el de Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, el significado espiritual de la circuncisión física. Hay una circuncisión previa, espiritual, y luego una circuncisión física, material, que hay que hacerla a continuación. Eso ocurrió con Abraham. Él traía una circuncisión física, espiritual primero, que no detalla el texto, pero cuenta cómo el hombre era obediente, una mente limpia, llena de fe, de obediencia, pero Dios ahora instaura en Génesis 17 la circuncisión física para ilustrar esta limpieza del alma. Mírenlo en Deuteronomio capítulo 10, 16 y capítulo 30 también. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Noten, el prepucio físico es una representación física de un prepucio que le precede. Acá, el de la conciencia, el de la mente. Mírenlo en capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 6, y luego el versículo 16, para ver entonces la relación de ambos prepucios, el del corazón y el físico. Y este físico es la consecuencia de algo que tiene que preceder, la circuncisión del alma, el sacar las cosas feas del corazón. 36 de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el 16, el amarle a Dios es obedecerle. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Notamos? Por eso dije, Abraham ya traía una circuncisión del corazón. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? No sabemos. El texto nos dice de Abraham, cuando aparece en escena, que Dios le dijo que se vaya allá y él obedece sin saber a dónde iba. ¿Recuerdan? A sus 75 años. Una experiencia que él ya traía con el Señor, que la traía con su familia. Y luego se va a dar la circuncisión física como sello para que toda la descendencia de Abraham practicara ese símbolo. ¿Símbolo de qué? De que todos los descendientes tenían que ser como Abraham, circuncidado del alma. De hecho, la circuncisión física tenía que representar una previa circuncisión del corazón. Mírenlo en Jeremías 4:4,
cuando no se circuncida, aunque uno esté circuncidado físicamente, pero no le precede la circuncisión del corazón, hay grave problema. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego. Le está hablando a gente circuncidada, al decir varones de Judá, moradores de Jerusalén. Ellos ya habían practicado su circuncisión física, pero la del alma faltaba. ¿Saben, amigos? Ahora se va a entender dos textos que quiero compartir. Uno, el de Ezequiel capítulo 36, 25 al 27, que nos habla con otro lenguaje de esa circuncisión del alma. Y en el Nuevo Testamento va a reaparecer. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Noten que hay una limpieza que precederá a la obediencia. Esa limpieza, la Biblia le llama circuncisión del prepucio del corazón. Eso hay que limpiarlo, para que entonces la circuncisión física tenga significado y viene la obediencia. Pero hay que limpiar el corazón primero. Miren cómo sigue el texto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Ese corazón de piedra está representado por la incircuncisión del corazón. Pablo habla de ello en Romanos 2. Tú que eres judío, pero que violas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Un judío que físicamente está circuncidado. Romanos capítulo 2, 25 en adelante, trata el tema. Está circuncidado físicamente, pero viola la ley. Esa circuncisión externa es incircuncisión del alma, no sirve. Miren cómo sigue más el texto de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que me obedezcan. ¿Notamos? Primero hay una limpieza. Ahora, vamos a nuestro último texto en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, para ver la transición de la circuncisión al bautismo. Sí, amigos, la circuncisión tenía su significado y ahora el equivalente es el bautismo en los mismos términos. Colosenses 2:11 dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué modo? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así, amigos, vamos entendiendo por qué Dios no aprobó que Moisés no practicara la circuncisión física, porque estaba revelando algo. Él no estaba siendo circuncidado del alma todavía. ¿Por qué? Porque estaba siendo desobediente con algo que Dios ordenó. ¿No lo estás entendiendo, Moisés? Mira a tu ancestro Abraham. Si él lo ordenó, bueno, es que mi esposa me dijo que la presión de mi esposa. Puede entenderse la mujer no asociada, no familiarizada con las leyes de Moisés o las leyes de Abraham, en este caso la circuncisión. Las leyes de Moisés vendrán después con Moisés, pero la circuncisión viene de Abraham, de Génesis 17. La mujer puede no estar familiarizada, pero Moisés sí debía estarlo. Fue orden de Dios. Y todos aquellos que se circuncidaran, ¿qué significaba? Formaban una raza de gente separados, gente que iban a imitar a Abraham en su obediencia. ¿Qué hombre como él, que hará obedecer el mandato a él y a sus hijos? ¿Recuerdan el diálogo que tiene Dios con él en Génesis 18? Por lo cual Dios se le revela y Abraham le llama el juez de toda la tierra. Amigos, una historia fascinante, pero con ello queremos decir que este tema sí era importante, que Abraham entendiera que había que cumplir el mandato que reflejaba la circuncisión del corazón. Esto es la limpieza de pecados que uno tiene para amar al Señor completamente y servirle. ¿Será esa nuestra tarea? Amigos, queremos invitarles que ustedes también puedan tener esa experiencia en su corazón, como pasó con Abraham
y su familia también. Deseamos que Dios les bendiga en estas horas que vienen y cuando nos encontremos con los hermanos para tratar esta lección.